Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto, como siempre, un privilegio volver a reunirnos una vez más. Amén, para poder seguir estudiando la palabra. La verdad que, como lo digo siempre, es una bendición aprender más del Señor. Es una bendición tener un poco más de conocimiento de Él y de su palabra. Y de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas, que es muy importante. Y la única manera de conocer esto, de conocerlo más a Él, es aprendiendo de su palabra. Conocer su palabra nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Nos va a ayudar a conducirnos, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a que no seamos engañados, nos va a ayudar a mantenernos firmes, va a restaurar posiblemente nuestra vida, que tal vez le hemos hecho pedazos, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, la palabra del Señor es para nosotros, debe ser un alimento. Así que espero que usted ya tenga listo su cuaderno, sus anotaciones. Espero que también, si en algún caso dado usted ha dejado de escuchar alguna enseñanza, pues la escuche, se ponga al día. Lo animo. Normalmente cuando se dan enseñanzas pasa esto. Al principio hay mucha gente que si son presenciales llega, o cuando es en línea, y yo le animo a que usted no deje de aprender. Amén. No deje de buscar de la palabra del Señor. Amén. El tema que hoy vamos a ver es nuestra vocación. Amén. Así que oramos para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora porque podemos, Señor, tomar este tiempo para conocer más de ti. Gracias, Señor, porque tú has traído revelación a nuestras vidas. Qué bueno es conocerte más y más. Padre, que ese deseo no mengue en nuestras vidas, sino que al contrario, hay un deseo, sin importar las dificultades, sin importar los problemas que se puedan levantar. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, como les decía, el tema para hoy es nuestra vocación. Acompáñeme a 1 Corintios 1. Vamos a leer los versículos del 26 al 31. Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios 1, del 26 al 31. Tiene que entender algo, hermano, que en la soberanía de Dios y predestinación del Señor, es un tema que vamos a ver más adelante, no se preocupe, vamos a hablar también de la predestinación, etc. El Señor ya nos tenía seleccionados en su programa redentor para la humanidad, y era para el tiempo determinado de nuestra vocación. No sé si alguna vez usted se ha dicho, ¿por qué no nací en otro tiempo? ¿Por qué no nací allá en el tiempo de los patriarcas? ¿Por qué no nací en Israel? ¿Por qué no nací ya cuando estaba Israel? ¿Por qué no nací en otra época? Porque simple y sencillamente el Señor, en su soberanía y en predestinación, nos tenía reservados para este tiempo. Amén. En el tiempo de la iglesia. Y la iglesia comienza desde la muerte de Cristo para acá, porque cuando su costado es abierto, ahí nace la iglesia. Entonces, y a lo largo de estos 2020 años, ¿por qué nacimos hoy? Pues ¿por qué estamos en esta época? ¿Por qué estamos en este tiempo? Bueno, por decisión, por soberanía y por predestinación de Él. Primera epístola a los Corintios 1, 26 al 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. No sé si también usted se pregunta alguna vez, ¿por qué no nací rico, verdad? ¿Por qué no nací poderoso? ¿Por qué no estoy allá en la NASA o estoy en algún lado? Bueno, 27.
sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Probablemente no conoceríamos hoy la palabra del Señor. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, esta vocación y esta elección santa que Dios hizo a nuestras vidas por medio de Cristo, amén, nos otorgó una posición elevada, porque sí, somos lo vil del mundo, lo necio, ¿cómo se llama? Lo débil, amén, como dice, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Qué difíciles somos. Lo débil del mundo, lo vil y menospreciado, imagínense, pero nos ha puesto en una posición elevada. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y recuerde que en la santificación absoluta vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Amén. La iglesia va a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces, después de que Él nos saca de esta degradación moral y espiritual, ¿verdad?, en la que nos encontrábamos, esto hace que debería de producir en nuestras vidas una profunda e inmensa gratitud. Así como lo dice el Salmo 40, del 1 al 3, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Entonces, hay algo que tiene que quedar muy claro, hermano. Es que usted y yo, nuestra mente está limitada. Tenemos un cuerpo limitado. Amén. Entonces, por lo cual, nuestra mente está limitada y esto nos lleva a algo. Jamás vamos a comprender los propósitos de Dios por completo. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Él toma, Él hace como Él quiere y nuestra mente es tan finita que por el momento no vamos a comprender. Entonces, la verdad de la vocación, elección y predestinación soberana es clara e innegable. Él hace según su voluntad. Y cualquier dificultad que la razón humana pueda encontrar en ella, es decir, muchas veces queremos ocupar nuestro razonamiento, muchas veces queremos ocupar nuestras ideologías, no importa la que sea, solo se puede atribuir al insuficiente entendimiento de la mente natural que nosotros tenemos. Nos podemos encontrar con dificultades. Estoy hablando de la razón humana, ¿verdad? En la cual no puede encontrar una respuesta. Y es porque nuestra mente natural es limitada. Primera de Corintios, ahí mismo, 2:14. Estamos en el mismo libro, Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces el Señor a su tiempo, por eso es necesario conocer, por eso estamos estudiando. Porque la única manera de poder comprender ciertas cosas de las que el Señor ha revelado, de las que el Señor ha mostrado estos misterios, ¿verdad?, que estaban y nos lo ha revelado a nosotros, pero con esta humanidad no vamos a llegar a comprenderlo todo por completo. Amén. Todo por completo no se va a poder. Entonces, pero hasta en eso tenemos límite, pero lo que está para nosotros tenemos que buscarlo. ¿Por qué?
porque hay muchas interrogantes, hay conflictos ideológicos que el hombre, afronta ante esta gloriosa verdad que es su palabra. ¿Por qué? Porque no tiene para Dios lo que usted y yo podamos pensar humanamente, no tiene existencia ni fundamento. Es irrelevante. Entonces, en la vida no hay ninguna explicación al respecto. ¿Sí? En la vida. Amén. Sencillamente lo afirma y lo manda, que lo creamos y que humildemente nos sometamos al soberano propósito salvador de Dios. El propósito de Dios es predicar el Evangelio, alcanzar a aquellos para que sean salvos. Amén. Romanos 9, vamos a leer, no lo vamos a leer todo, pero para usted léalo por completo después. Romanos 9, del 14 al 21. Romanos 9, del 14 al 21 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Entonces dice el 21, y usted después lee en su casa, después en su tiempo, ¿verdad? Lee. Y el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Entonces, como le digo, más adelante vamos a estudiar un poquito más detenidamente qué es la predestinación. Pero el propósito de Dios es llevar el Evangelio para que todos lleguen al arrepentimiento. Es cierto, hay gente que no quiere saber nada de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Amén. Entonces, como primer punto, dentro de este tema de nuestra vocación, está la condición del ser humano. Amén. Entonces, yo quiero que regresemos otra vez a 1 de Corintios 1:26. Y dice: pues mirad, hermanos, hay que ver, hay que entender esto, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga, pero hace la aclaración, según la carne, pero según el Espíritu, somos especial tesoro. Amén. Entonces, el apóstol llama a la reflexión con estas palabras: mirad vuestra vocación o mirad vuestro llamamiento, para dejar una sólida base respecto a nuestra salvación y comunión eterna con Dios, dejándonos claro que el hombre no tiene participación, ¿sí?, a través de sus esfuerzos, sacrificios, obras o méritos. Amén. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvo, y esto no por vosotros, pues es don de Dios. Entonces nuestra condición era una condición al pecado. Peca Adán en el principio y fuimos todos degradados. Hasta la tierra fue degradada. Entonces no había forma de que nosotros nos pudiéramos salvar. Pero Él ya tenía un plan. Amén. Él ya tenía un plan. Desde el principio Él ya tenía un plan. Y era enviar a su Hijo para salvarnos. Entonces, los del Antiguo Testamento, en ellos había salvación porque esperaban a un Mesías. Amén. Mire, salvación. ¿Por qué? Porque el que creía que iba a venir un Mesías, ahí ellos recibían salvación. ¿Y nosotros cómo recibimos salvación? Creyendo que ya vino. Amén. Entonces, el llamamiento de Dios a ciertas personas del mundo para que disfruten su bendición, amén, presencia y salvación eterna, no está condicionada por ningún motivo humano. Usted y yo, ese llamamiento que recibimos, amén, el llamamiento
que recibimos no está condicionada por un motivo humano. Es decir, usted y yo no hemos hecho nada humano para poder ganar esto, para poder tener este llamamiento, sino que fue el puro afecto de su soberana voluntad. Amén. Entonces, la Biblia dice que no vio ninguna cualidad para salvarnos. No había nada bueno en nosotros para recibir salvación, pero Él nos amó. Entonces ahí veíamos también que decía que no seáis sabios según la carne. Amén. Entonces recuerde que ya vimos en la lección anterior sufrir por Cristo, ¿verdad? Ahí veíamos todo lo que estos hombres padecieron y lo que nosotros deberíamos de vivir. Entonces, que el hombre por muy sabio, inteligente, culto pueda tener, oiga, no se está en contra de tener estudios. Amén. No es que muchas veces se dice, ¿cómo se llama? De que no, que la gente que solo quiere estudiar. No, eso es bueno estudiar, es bueno saber, pero una cosa es tener también un equilibrio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que no estudia la palabra del Señor. Y creen que porque tienen al Señor, el Espíritu Santo es suficiente. No es. Óigame, por favor. Hay que aprender de la palabra del Señor. Es necesario aprender. Y entonces muchas veces escuchamos a personas de que unos tienen tantos estudios pero no tienen al Espíritu Santo. Y otros tenemos al Espíritu Santo que nos revela, sí, pero muchas veces somos llevados de un lugar a otro porque no tenemos una base sólida para saber de qué se está hablando. Entonces cualquiera nos dice algo y nos dejamos llevar. Entonces, jamás vamos a conocer a Dios por la vía humana o por la vía de la sabiduría humana. Nunca. Como leíamos, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, el hombre natural no entiende ni comprende los propósitos, misterios, tratos y la vida de Dios. Así como lo leíamos hace un momento. A menos que el Señor se lo revele. Así como pasó, le voy a dar la cita, pero solo voy a mencionar Mateo 16, 16 y 17, ¿verdad? Cuando el Señor pregunta, ¿y ustedes, para ustedes quiénes soy? Ustedes les estaba preguntando, ¿y los hombres qué dicen? Tú eres Elías, otro tú eres profeta, otro eres Moisés, etcétera. Empezaron a decir uno, ¿y ustedes? Entonces Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amén. Entonces, el Señor nos llama. Y este llamamiento está dentro de su voluntad. Amén. Segundo punto, dentro de la condición del ser humano, primero era, no seáis sabios y según la carne, dice, ni muchos poderosos. Entonces, el hombre humano se siente orgulloso o se vuelve orgulloso por lo que llega a poseer en esta tierra. ¿O no es así? No valoramos a las personas o no nos valoramos nosotros según lo que tenemos. Si no tenemos el carro que deseamos, muchas veces nos sentimos menos. Si no tenemos la casa que otros tienen, no, porque mi casa es muy pequeña, porque yo vivo en tal colonia, pareciera que tener una posición o posesiones nos hace sentir mejor o poderosos, y no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ante Dios esto tiende a envanecernos, y el Señor algo que no acepta es un corazón orgulloso. Amén. Entonces, muchas veces nos puede invadir la ansiedad y el deseo desmedido. Amén. Porque una cosa es tener deseo, ¿verdad? Ansiar algo. Pero una cosa es que esto se vuelva desmedido. Entonces, muchas veces en nuestro corazón esto se vuelve demasiado o desmedido por alcanzar un poder
político, económico, social, militar, y esto lleva al hombre a una actitud de autosuficiencia, en creer que ya no necesitan de Dios. Entonces, si no, recuerde como el caso del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿verdad? Que ensoberbeció su corazón, creyendo que lo había alcanzado todo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo lee después en Daniel. Pasó 7 años viviendo como un salvaje, que como una bestia. Y hasta después de ese tiempo reconoció quién era Dios. Como también el joven rico que gozaba de una buena reputación social, económica y religiosa. Él creía que estaba por encima de los demás. Y el Señor le dijo, bueno, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser el mejor? Así como tú dices que en lo humano eres lo mejor. Bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, por mucho poder que tenga una persona, si el Señor no lo llama, amén, si el Señor no lo llama a dejar todo lo terrenal, amén, si el Señor no lo llama a dejar todo lo terrenal para seguirlo a Él, no disfrutará de la gloria eterna, amén, porque el joven rico tenía muchas posesiones y probablemente en algún momento él hubiera regresado por ellas. Entonces, también dice dentro de ni muchos nobles. Entonces, valiéndose de la religión, las obras, la moral, un espíritu altruista y filantrópico, el hombre se ha querido ganar o apoderar del favor y de la salvación de Dios. ¿A cuántos en la religión tradicional nos dijeron que si hacíamos esto no íbamos a ganar el cielo, verdad? O, ¿no se da usted cuenta que ocupamos muchas veces esa frase? Cuando alguien nos ayuda, le decimos, usted se va a ganar el cielo. ¿Por qué? Porque se volvió parte, es decir, ahora ya se incluye dentro de palabras o dichos, pero era por una falsa enseñanza. Porque el hacer tal cosa se gana el cielo, y no es así. Mucho menos pagando. Amén. Entonces, la Biblia claramente nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso está en Isaías 64:6. Dice, nuestra justicia. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos bueno, amén, o creamos que es bueno, porque ahí hay que aclarar. Dice que son como trapo de inmundicia, no sirven para nada. No hacemos nada con eso. Entonces, no somos salvos por lo que realizamos, sino por lo que Él, Cristo, ya hizo en la cruz. ¿Por qué es usted salvo? Lo aprendimos. Por creer. Amén. Por creer nada más, por creer que Él es el Salvador, así se obtiene la salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Usted y yo no hemos hecho nada, no tenemos nada. Entonces, que quede bien claro esto, ¿verdad? No somos salvos por lo que realizamos. No somos salvos, hermanos, porque nos congregamos, porque ofrendamos, porque diezmamos, porque servimos, porque no levantamos falso testimonio, porque somos buenos con las personas, porque ayudamos. Somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es lo único que cuenta, es lo único que vale. Entonces, al que Dios toma por hijo, al que Dios da salvación, dice que nadie lo puede arrebatar de sus manos. Segundo punto, la primera es la condición humana, ¿verdad? Que era en el versículo 26. Segundo punto, salvos por gracia. Vamos a 1 Corintios, otra vez, 1, 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Sí, hermano, eso éramos.
Y eso somos. Todavía nos queda algo, pero estamos ahí aprendiendo y luchando, ¿verdad? Cada día. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Amén. Nosotros somos débiles, o éramos débiles. Pero pongámoslo de esta manera. Éramos débiles porque no habíamos podido dejar tal vez algún pecado. Y entonces ahí es donde entra la palabra, que Él nos da de su Espíritu, y teniendo de su Espíritu, ahora podemos decir, todo lo puedo en Cristo, no solo. ¿Ve la diferencia? En Cristo, es decir, yo estando dentro, estando en los caminos, en Cristo, todo lo puedo en Cristo, ¿sí? Que me fortalece. Amén. Entonces, 28, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Usted y yo éramos vil y menospreciado. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, aquí podemos ver en estos versos la degradación moral e inutilidad del hombre. Alguien dijo acertadamente que sin el hombre Dios sigue siendo Dios. Amén. Pero el hombre sin Dios no es nada. Así sea el más grande de la tierra, lejos del Señor estamos destruidos, estamos solos. Amén. Entonces, Dios sigue siendo Dios sin el hombre, pero usted y yo sin Dios no somos nada. Amén. Dentro de este segundo punto, que es salvo por gracia, como usted quiera ponerle literal, etcétera, como usted quiera, Cristo dijo que a los pobres de espíritu es anunciado el Evangelio. Amén. Son aquellos, ¿quiénes son estos pobres de espíritu? Son aquellos a quienes el Espíritu Santo los despoja de su lógica y razón humana. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros estudiemos la palabra para que todo lo que el mundo nos ha contaminado, todas las ideologías, porque mire, hermano, todos tenemos unas ideas, o venimos con unas ideas, y hay una tristeza con algunos jóvenes que uno ve que han crecido en la iglesia, es decir, unos ahí nacieron en la iglesia, crecieron, y cuando llegan a la universidad, le creen más a un maestro de filosofía, fíjese, le creen más a un maestro de psicología que a lo que dice la palabra. Y empiezan a cuestionar la palabra según el pensamiento humano. Empiezan a cuestionar la palabra según lo que aprendieron de un ateo. Pero ese ateo no los puede ayudar en sus problemas de su alma. Y entonces, amén. Entonces, porque yo me recuerdo que cuando yo llevé filosofía, psicología, no sé por qué en la carrera que yo estudié, yo creo que era, como decimos, materias de relleno, ¿verdad? Para que uno dure tanto tiempo estudiando, pues iba filosofía y psicología, y yo me acuerdo que a mí el pastor me dio un consejo una vez, poné lo que el maestro dice, no te compliques. ¿Tú has llegado para qué? Para cursar, para graduarte, para estudiar en la universidad. Esa es una materia que necesitas, entonces no te pongas a discutir. Si él dice que esto es blanco, tú ponele que es blanco, y si él dice que es negro, eso no tiene que moverte de la fe, de las bases que tú tienes. Entonces, solo aquellos a quienes el Espíritu Santo los despoja de esta lógica, de este razonamiento, de la razón humana, proporcionándoles fe, humildad y constricción de espíritu, amén, serán receptivos al mensaje de este evangelio de gracia que nos lleva a disfrutar de los designios de Dios. Amén, es la única manera. Esto está rápido, acompáñame, perdón. Efesios 1:3, leámoslo rápidamente. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted
trate de explicarle esto a un ateo, a un inconverso, no lo va a entender. Entonces, ¿por qué somos pobres espirituales? Porque necesitamos de Él. Nos proporciona fe que no teníamos, humildad, y nos hace receptivos al mensaje de la gracia de su evangelio. Segundo, o literal B, dice que lo necio del mundo, eso escogió Dios. Lo necio del mundo, para confundir a los más grandes sabios de la tierra, porque los consideró ignorantes y necios. Sí, eso éramos. Hallaron, y estos necios, amén, e ignorantes, hallaron en Cristo riqueza de sabiduría espiritual y conocimiento, y el conocimiento salvador de Dios. Ahora, imagínese quién era el apóstol Pedro, un pescador. Y probablemente, si lo podemos hablar de esta manera, dentro de un ámbito social, ¿cómo lo habrán visto los eruditos o los sabios a Pedro? Probablemente dentro de la escala baja, social más baja, ¿verdad? Por ser un pescador. ¿Y quién fue el apóstol a los judíos? Pedro. ¿Y quién hizo milagros? Pedro. ¿A quién se le convirtieron 5,000? A Pedro. Amén. Y fíjese que en el caso de Pablo, que Pablo era un hombre preparadísimo, un hombre que conocía la ley. Él conocía la ley, no había nadie más. A Pablo nadie le podía, siendo Saulo, ¿verdad? Nadie le podía explicar la ley, él la conocía. Y dijo que todo ese conocimiento que había alcanzado humanamente, lo tomaba por basura. Imagínese al punto que él llegó. Pero imagínese el propósito de Dios en el caso de Pablo, la revelación, por lo que es lo que nosotros estamos estudiando. Por este hombre que se dejó usar por Dios, al cual Dios escogió, es que nosotros estamos aprendiendo esto. Amén. Entonces, confundió a los más grandes sabios de la tierra, porque a uno los consideró ignorantes y necios, y en Cristo hallaron riqueza de sabiduría espiritual. La palabra dice: si alguno de nosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia. C. Lo débil del mundo escogió Dios. Su gracia se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo más fácil es ir y pecar. Lo más fácil es rendirse. Y es donde Él viene y da fuerzas. Imagínese la gracia de Dios en el hijo pródigo. Ya a punto de morir, ya cuando no tenía fuerzas y volviendo en sí, ahí nació algo, se dio en él algo y se pudo levantar y regresó donde su padre. Entonces esto es otorgado, esta gracia que se manifiesta en el débil es otorgada al pecador escogido. Fortaleza, ¿y qué es esto? Fortaleza espiritual y moral por medio de la fe en Cristo Jesús. Fortaleza espiritual y moral. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el que nos ha mantenido, el que nos ha guardado, el que nos sostiene es su diestra. No nuestra capacidad, no nuestra inteligencia. Entonces, sin poder y autoridad secular e ignorantes hombres del vulgo, Pedro y Juan fueron llamados por el Señor. Amén. No tenían poder y no tenían autoridad en el mundo. Como decía hace un momento, para los demás eran ignorantes y hombres del vulgo, cualquiera. A estos dos, Pedro y Juan, fueron llamados por el Señor para desarrollar, amén, el trabajo de esparcir el Evangelio y así avergonzar a los que se creían algo. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran hombres ignorantes, en otra palabra, pues, eran hombres que no, para ellos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve lo que hace el Señor? ¿Ve lo que hace tener al Señor? Estar cerca de Él. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ve lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Débiles, del vulgo, ignorantes. Y lo que el Señor hizo, ¿verdad? Con estos hombres. Cuarto, lo vil y menospreciado del mundo escogió. Es muy probable que el apóstol se refiere aquí a los gentiles convertidos, quienes eran considerados viles, perros y despreciables ante los judíos. Amén. Para los judíos solo habían dos grupos. Para ellos eran ellos que se creían salvos y los demás eran gentiles. Gente que no valía la pena, miserables, viles, perros, los trataban mal, los miraban de menos. Y fíjese que el propósito, la razón por la cual el Señor escogió a Israel e hizo un pueblo fue para darse a conocer a estos. El Señor no escogió a Israel para que ellos se creyeran superiores. Ellos se envanecieron y llegó al punto en que se creían superiores que los demás. Pero ese no era el propósito. Entonces el Señor escogió a un pueblo que no era pueblo, que es usted y que somos yo. Éramos gentiles. Y de los gentiles tomó un pueblo. ¿Para qué? Para ir a alcanzar a más gentiles. Para los judíos nosotros seguimos siendo gentiles. Ellos siguen siendo el pueblo escogido y con eso se han quedado. Y nosotros no, pero a nosotros nos escogió Dios. Entonces, en la iglesia de los Corintios perseveraban hermanos que en su vida pasada, practicaron muchas inmoralidades. Amén. Hombres que hicieron muchas cosas. 1 Corintios 6, 9, dice al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino, Y oiga lo que dice aquí, y esto erais, ya no lo está diciendo ustedes son, no les estaba diciendo para avergonzarlos o para humillarlos, sino que para que se recordaran de dónde los habían sacado. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire qué increíble, ¿verdad? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, la obra regeneradora operó en ellos, así como ha operado en usted y en mí. Esto bastó para botar abajo las pretensiones del sistema judío, que consistía en la ética moral, el apego a la ley y el concepto exclusivo y egoísta del trato de Dios con ellos. Como le decía hace un momento, para ellos eran lo más importante. No había otro grupo, ellos eran el grupo selecto. Y Dios tenía el poder. Es que ellos creían que por medio de la ley y de sus prácticas iban a cambiar a las personas. Y el Señor, por medio de su palabra, nos cambia a nosotros. Por eso, cuando leíamos allí, ¿verdad? En 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, y vosotros erais, usted y yo éramos, ya no somos, éramos. Entonces el Señor ha hecho una obra regeneradora en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos esa vocación. ¿Y cuál es? Tenemos una vocación, un llamamiento. Y por eso es que a muchos, y me incluyo, se nos es impuesto el predicar el Evangelio. Por eso para mí, hermanos, no es, una imposición estar
con esta enseñanza de los miércoles. No, al contrario, para mí es comprender, es entender, es un deleite y me es impuesta la necesidad de compartirlo con ustedes. Probablemente usted tal vez no tiene noción de todo lo que hay detrás para poder llevar este servicio, esta enseñanza, este pequeño servicio los días miércoles. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es aprender de la palabra de Dios, comprender de su palabra. Amén. Porque antes éramos, ahora somos nuevas criaturas. Y como lo dije desde el principio, mi interés es que usted el día de mañana que sea formado, que está siendo formado, o estamos siendo formados como discípulos de Dios, formemos a otros discípulos. No solo a gente oidor, sino que hacedor de su palabra. Y tercer punto general, gratitud por el don de Dios. Amén. Regresemos a 1 Corintios 1, 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Usted y yo no nos podemos jactar de esto. No puedo decir, yo hice yoga. No, es el Espíritu el que obra. Amén. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Está diciéndoles Pablo que no era lo que él había hecho por la razón por la cual estaban en los caminos, sino que por lo que Él hizo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Oiga, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Éramos ignorantes, pero se ha hecho sabiduría, justificación, amén, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, como creyentes hemos experimentado la gracia salvadora. Entonces entendemos que nadie debe de jactarse ni de gloriarse por lo que el Señor ha hecho y por lo que el Señor hace. ¿Quién elige? El Señor. ¿Quién predestina? El Señor. ¿Quién llama? El Señor. ¿Quién justifica? El Señor. ¿Y quién nos glorificará en la manifestación gloriosa de su venida? Él. No es el hombre. Yo no soy pastor porque mi padre es pastor. Amén. Porque creemos que esto no es de que una sucesión. Amén. Ahora, yo me siento agradecido con Dios por haberme llamado. Amén. Usted también siéntase agradecido con Dios por haber sido escogido. Y también puede ser que usted esté aprendiendo porque va a haber un llamado para su vida, pero para que haya un llamado también nosotros debemos de prepararnos, de escudriñar las palabras. Amén. Entonces, el hecho de que nos haya elegido para disfrutar de esta salvación tan grande no implica que vio algo en nosotros, amén, que lo motivara a realizar tan importante determinación. No es que, tú puedes hacer esto o tú tienes esto. Eso no fue. Por el contrario, fue ese amor que derramó sobre nosotros que éramos viles, degradados e inútiles personas, porque para el mundo no teníamos ningún valor probablemente, o no servíamos, o no teníamos capacidades. Pero Dios, a quien llama, capacita. Pero tiene que haber en nosotros también ese deseo de ser servidores, de ser fieles para Él. Por tal razón, Pablo afirma categóricamente que abunde nuestra acción de gratitud y alabanza al Señor. Y finalizamos con Efesios 1:6. Amén. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Así que el tema es nuestra vocación. Mire, por más que corra, por más que nos escondamos, por más que nosotros le pongamos cómo queremos hacer las cosas al Señor, si usted tiene un llamado, no se va a poder librar de eso.
Amén. No nos vamos a poder librar, no nos hemos librado. Amén, porque Él en su misericordia nos eligió, nos predestinó, nos justificó, nos ha redimido y nos espera un día ver esa manifestación gloriosa en nosotros. Amén. Así que espero que el Señor nos haya hablado, que el Señor nos siga bendiciendo y nos vemos el próximo viernes. Amén. Oramos para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo en el cual nos das, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias por habernos elegido cuando el mundo nos desechó. Gracias, Señor, por habernos dado un llamado, un llamamiento, una vocación cuando para el mundo nosotros éramos ignorantes o débiles. Pero, Señor, con tu gracia, con tu Espíritu, Señor, nos has hecho dignos de ti, lo cual no éramos. Tu palabra dice, mayor es el que está en nosotros. Tu gracia es la que nos sostiene. Tu gracia es la que nos ayuda a avanzar. Tu gracia es la que nos ayuda a afrontar los problemas, no nuestras capacidades. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche, Señor, puedan tener un descanso en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.